Santero. Fui víctima de la santería. Relato paranormal. Consulta número 58. Paciente Alexandra. Un esqueleto en... Esto que les voy a contar sucedió en el 2013 en una conocida unidad habitacional de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Tengo 2 hijas y al momento de los hechos, Leticia tenía apenas unos meses de nacida y Valeria 3 años de edad. Un día, Vale me empezó a hablar de su tío Luis Antonio. Decía que platicaba y jugaba con él. Yo le pregunté que cuál tío. No conocía ningún Luis Antonio en la familia. La verdad no le di importancia, aunque cada vez era más frecuente que mi hija me hablara de él. Le pregunté a mis padres y a mis suegros si lo conocían, pero nadie recordaba a ningún familiar con ese nombre. Ahí pensé que tal vez era un amigo imaginario, porque no me contaba cosas malas de él, no. Solo jugaban y platicaban y hasta ahí todo bien. En ese entonces, en nuestro hogar se sentía una energía muy fea, aunque nunca lo relacioné con lo que pasaba con Vale. Vivíamos en un 6º piso, en el último departamento, y en un rincón junto a la puerta de entrada teníamos un altar. Somos católicos. Y en ese altar estaba una Biblia que nos regalaron en nuestra boda. Ahí, en el altar, a diario se escuchaba que martillaban de una manera constante. Esto comenzaba como a las 9 de la noche y lo dejábamos de escuchar como a las 7 u 8 de la mañana. Al vivir en un edificio, pensábamos que era algún vecino que trabajaba en su departamento de noche, pero investigué con varios de ellos y nadie sabía nada. Lo único que supe es que mi vecina de al lado también escuchaba eso y me contó que le ocurrían cosas extrañas, pero yo no quise seguir preguntando. Sentí miedo. Es importante resaltar que cuando se escuchaban esos martillazos, se sentía el ambiente más pesado en casa, aunque eventualmente terminamos acostumbrándonos a esa molestia. Mi esposo Alfonso trabajaba en una empresa que renta cabinas de fotos para fiestas y viajaba mucho. A veces lo contrataban fuera de la ciudad. Y cuando eran aquí en la ciudad, de todas formas, regresaba ya de madrugada al departamento. A mí me daba mucho miedo quedarme sola con mis hijas. Y Alfonso, mi esposo, antes de irse, rezaba y echaba agua bendita por todas partes. Y justo cuando hacía esto, él sentía que alguien caminaba a sus espaldas.
Aún así, seguía hasta terminar su trabajo mientras yo me encerraba con mis hijas en una recámara. Y así estuvimos varios meses. Para dormir, Vale se acostaba con su papá en una cama y yo con Leti en otra para poder amamantarla. Era lo más cómodo para todos. Y cierta noche, después de que oramos y rociamos con agua bendita, comencé a soñar que la muerte venía por mí. Yo podía vernos a todos ahí tendidos, como si me hubiera despegado de mi cuerpo. No podía moverme y aunque consciente de que era un sueño, mucho menos podía despertarme. Me imagino algo muy parecido a cuando se te sube el muerto. De pronto, veía que la puerta del cuarto estaba abierta de par en par y una figura oscura estaba parada en el marco. Era la imagen clásica. Un esqueleto envuelto en un vestido largo, un velo en la cabeza y una larga guadaña en la mano izquierda. Pensé que venía por mí y sentí mucho miedo por mis hijas. Yo gritaba, pero mi esposo seguía dormido, indiferente a mis gritos y contracciones, tratando de romper la parálisis. Pensé en tirarme de la cama para forzar mi despertar, pero me asustaba pegarme en la cabeza con el buró de un costado y al mismo tiempo lastimar a mi bebé que estaba dormida conmigo. Entonces comencé a rezar en mi mente y grité 3 veces: San Benito, San Benito, San Benito. Y ahí recuperé la conciencia. Al momento vi a mi esposo y a mi hija junto a mí. ¿Ya despertaste? Yo entonces le reclamé a Alfonso por no haberme ayudado, pero él me contestó que me había estado gritando sin recibir otra respuesta aparte de quejidos. Le conté que pensaba que me iba a morir, pero que San Benito había intercedido por mí. Y entonces Alfonso me animó a rezar hasta que el sueño nos venciera. Después de unos días, fui por Vale al kinder y al esperar el transporte para regresar a casa, ella me comenzó a platicar del tío Luis Antonio nuevamente, pero ahora no estaba tan contenta. Dijo que él se la quería llevar y para que pudieran estar juntos, le tendrían que echar tierra encima. ¿Y eso a ella no le gustó? Me pidió que le dijera a su tío
que ella se quería quedar con su familia y que a pesar de que le gustaban sus historias, no se quería ir con él porque le daba miedo. Yo le dije que no se preocupara, que yo no permitiría que se la llevara, pero que ya no platicara con él. Y fue ahí cuando decidimos buscar ayuda. Ya eran muchas cosas. Mi suegra tenía un amigo llamado Ernesto que se dedicaba a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Él está muy involucrado en la iglesia y en ayudar a las personas necesitadas y nos ayudó a bendecir el departamento. Hizo un ritual parecido a un exorcismo. Utilizó agua bendita y sal e hizo unas oraciones en latín. Aparte, nos dejó un libro con ciertas oraciones para seguir protegiéndonos. Nos dijo que rezáramos a la Virgen María, en especial el Santo Rosario, y que pidiéramos mucho por el cuidado de nuestra familia y de nuestro matrimonio bendecido por Dios, pues el maligno lo quería deshacer. Y es que discutíamos muy seguido por tonterías. Teníamos malas rachas. Yo me enojaba con Alfonso por nada. No soportaba verlo. Incluso llegué a pensar en separarme de él sin existir un motivo. Entonces rezábamos todas las noches mientras el martilleo seguía escuchándose en el altar. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, con frecuencia terminábamos peleando porque yo me quedaba dormida y Alfonso decía que no le daba la importancia necesaria a las oraciones. En fin, a pesar de que la bendición del departamento ayudó mucho, siguieron pasando cosas. Por ejemplo, un buen día llegó a casa una perrita que le regalaron a Vale. La aceptamos y pensamos que le ayudaría mucho a olvidar al tío Luis Antonio. Pero el animal ladraba insistentemente a una de las muñecas de mi niña. Y la única forma de calmarla fue llevando a la muñeca a casa de mi mamá, quien finalmente me pidió que la tirara a la basura, pues decía que les incomodaba su presencia ahí y que les daba muy mala vibra. En otra ocasión, cuando estábamos regresando de la escuela e íbamos subiendo por las escaleras, escuchamos tambores y cantos extraños que venían del departamento 502, justo debajo del de nosotros. Cuando entramos a nuestro departamento, notamos que olía muy feo, como a carbón quemado y no sé qué más. Enseguida me asomé por la azotehuela y me di cuenta de que aquel departamento, ahí abajo, el 502, tenía ese olor saliendo de sus ventanas. Y la azotehuela estaba llena de mugre y suciedad de un perro que no aseaban y que tenían ahí afuera todo el tiempo. Entonces eso, junto a lo que estaban quemando dentro, provocaba esa peste espantosa.
Y más tarde, vimos que subían por las escaleras unas personas vestidas de blanco y entraban al mismo departamento. Eran santeros. Entonces, me senté, pensé y comencé a relacionar una cosa con otra. Ellos hacían sus rituales ahí, debajo de donde vivíamos. Yo respeto las creencias de cada quien, pero esto nos estaba afectando directamente y eso me enojó mucho. Y por obvias razones no podía reclamarles nada. Lo único que hicimos fue bendecir nuevamente el departamento y seguir haciendo oración. Creemos mucho en Dios. Somos católicos y ahora muy devotos a la Virgen y a San Benito, que me había salvado. Por fin, los vecinos santeros se mudaron un día y con ello los fenómenos se calmaron mucho, aunque no del todo. Después, nosotros también decidimos abandonar el edificio. Quiero mencionar que todo esto lo vivimos durante un año aproximadamente. Y nos dicen que esas entidades tomaron tanta fuerza porque se alimentaban de la energía de mis hijas. Hoy se sigue rentando nuestro antiguo departamento, pero las personas no duran mucho tiempo viviendo ahí. A Valeria no le he preguntado si recuerda al tío Luis Antonio, aunque creo que ya lo olvidó, ojalá. Hoy tiene 13 años de edad y prefiero ya ni hablar del tema. Ella es muy susceptible a sentir y ver cosas paranormales. Y es por eso que nos seguimos encomendando a Dios. Liga del horror. Liga del horror. Cabaret de terror. ¿Ya le diste like? ¿Ya te suscribiste? ¿Ya dejaste tu comentario? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, que te estoy observando. La payasecta.